La primera iglesia bautista de Cumaná presenta Momento de Predicación. El púlpito de la primera iglesia bautista de Cumaná. Un encuentro vital con la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo, fortaleciendo y guiando en este día. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y que también nos dé el valor, nos dé la entereza de vivirla, de ponerla en práctica. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos, gozosos, de crecer espiritualmente, de crecer en la fe, en tu Hijo, Señor, en Cristo Jesús, Padre. Nosotros, Padre, te alabamos porque tú eres el único y el verdadero Dios. No hay otro Dios como tú. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el soberano y eres el verdaderamente misericordioso y clemente. Y nos acercamos a ti, Padre, para pedirte que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a entender tu palabra y nos des el valor, Señor, nos des la valentía de ponerla en práctica en un mundo que nos acecha y en un mundo donde sus movimientos nos asedian, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, porque así lo establece tu palabra. Todos los que creen en ti, en el nombre de Cristo, tú escucharás sus oraciones. Te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al 6, y dice lo siguiente: en el nombre del Dios clemente y misericordioso, salió Jesús de allí, de la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban y preguntaban: ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y esos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y este es el Evangelio de Marcos. Marcos escribió este Evangelio aproximadamente entre los años 64, 65 al 70, dirigido a los gentiles cristianos de Roma, muy probablemente en medio de la persecución de Nerón. Nerón era un emperador que se le compara con un demente, con una persona psicópata. El Evangelio de Marcos es uno de los evangelios que se mencionan como los sinópticos. Es un evangelio que se puede comparar con el Evangelio de Mateo y Lucas y poder ver similitudes y diferencias y complementar así la historia y los dichos del Señor Jesús. Marcos, en una opinión más general, no solo es el autor del Evangelio, sino que se llamaba Juan Marcos, el sobrino de Bernabé,
La causa por la cual Bernabé y Pablo deciden separarse en la misión que llevaban a cabo del Evangelio, dado que Pablo no estaba, gustoso con que Marcos los hubiera abandonado en cierta misión. Marcos es el hijo de María, la cual vivía en Jerusalén en una casa que disponía de un aposento alto donde se alojaban generalmente los discípulos. Este aposento alto es el que nosotros leemos en Hechos capítulo 1, donde ellos recibieron el Espíritu Santo por primera vez. Más adelante Marcos fue colaborador de Pablo, y Pablo, a pesar de aquella, desaveniencia que tuvo, reconoce ahora a Marcos, y Marcos es aquel a quien Pedro llamó en una de sus cartas hijo suyo. Y este era Marcos, este fue Marcos quien escribió lo que en la Biblia vemos como el segundo evangelio, pero realmente fue el primer evangelio que se escribió. Tradicionalmente se dice que Marcos conoció al Señor Jesús. Los receptores inmediatos de Marcos, como ya habíamos dicho, eran los gentiles cristianos de Roma. Y en su obra, Marcos resalta la figura de Jesucristo, no solo como el Hijo de Dios, sino como el siervo sufriente, que marcó su ejemplo para aquellos a quienes ha llamado, los cuales sufren hoy día y en aquel entonces el conflicto en un mundo que está permanentemente al acecho, operado por fuerzas oscuras, entre las cuales está Satanás. Por otro lado, Marcos nos presenta la ingenuidad y el fracaso de los discípulos en comprender al Señor, en discernir la figura de Jesús y el propósito del Señor. El Evangelio de Marcos enseñó a sus receptores inmediatos, recordándoles que Dios sí escucha las oraciones y Dios actúa a través de sus siervos mediante el testimonio de ellos y de su fe en las situaciones más adversas. Y precisamente la cita de hoy es una situación adversa. Jesús es confrontado por los de su tierra, de Nazaret, de Galilea. Y en una amplia panorámica, nosotros observamos que Jesús, luego de hacer, varios milagros, que los leemos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 5, donde Jesús sanó a muchas personas. Tenemos la sanidad de la mujer del flujo de sangre, de la hija de Jairo, el endemoniado de Gadarenos, la calma de la tempestad. Jesús llega a Galilea, a Nazaret, y es rechazado por los suyos. Y tras salir de la aldea, el texto nos refiere que no pudo hacer milagros debido a la incredulidad de ellos. Y el autor, con este sumario de sanidades, para llegar a este punto de este conflicto en Nazaret, de forma aparente, da relevancia a la acción de creer en Jesús para que Dios decida obrar sobre las personas. De manera que la incredulidad hacia Jesús impedía que Él hiciera milagros, porque Dios no iba a dar créditos sobre aquellos que no creían en su gran proyecto de redención a través de Jesucristo. Jesús, en un evento anterior inmediato a ir a Nazaret, nos muestra una escena donde
el principal de la sinagoga, Jairo, le es informado que su hija ha muerto. Yo les voy a hacer una pregunta para que ustedes la reflexionen internamente, sobre todo aquellas personas que tienen hijos, que llegaran en un momento y le dijeran: mira, quédate tranquilo, tu hijo ha muerto. Esa descomposición emocional, psicológica, espiritual de recibir esa noticia es fuerte. Y en medio de eso, Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente. ¿Cómo comprender los elementos de esta oposición de Jesús, de esta incredulidad? Quienes admiraron a Jesús hacían preguntas que no necesitaban una respuesta, porque ellas en sí eran una afirmación, era una confrontación a carta cabal, de frente hacia Jesús. En palabras más sencillas, ellos estaban colocando en tela de juicio el honor de Jesús como persona y tenían el propósito de desmentir su anuncio y su mensaje, romper con su prestigio y su fama, debido a que en los textos anteriores leemos que Jesús le agolpaban las multitudes para así crear un ambiente donde se pudiera juzgar a Jesús para matarlo. Cuando leemos este hecho en Lucas, nosotros podemos ver que los de Nazaret acecharon de tal manera a Jesús que lo llevaron hasta un monte para despeñarlo, pero no lo hicieron. ¿De dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y esos milagros que por sus manos son hechas? Es una de las preguntas que cuestionaban directamente la autoridad con la cual Jesús enseñaba, y se ponía en duda de dónde provenían las cosas que él decía. En esta misma región de Galilea, en Capernaum, se había acusado a Jesús por parte de los escribas de que por el espíritu de Belcebú echaba fuera los demonios. En Marcos 3:22 nosotros podemos leer esto. La autoridad con que Jesús enseñaba y hacía milagros eran motivos de discusión dentro de la élite religiosa de la época. Estos integrantes de esta élite no estaban dispuestos a reconocer a Jesús. De hecho, cuando el Señor está en la cruz del Calvario, podemos leer perfectamente los evangelios cuando le dicen: bueno, sálvate a ti mismo, pues, y así creeremos. Imagínate, así creeremos de tantas señales que dio el Señor. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Estas preguntas tenían como intención plantear a Jesús como alguien del común, una persona sin relevancia dentro de la sociedad judía de la época. Y esta palabra griega que era utilizada para señalar a Jesús como carpintero, también era señalado para señalar al que era albañil. En una sociedad donde la influencia de los notables escritores y filósofos griegos era inaceptable que un carpintero, un albañil, un pescador como lo era Pedro. ¿Recuerdan en Hechos cuando en el capítulo 4 los fariseos quedaban en desconcierto porque decían: bueno, estos son del vulgo? Era inaceptable para la sociedad de la época que una persona con este oficio pudiera enseñar en la sinagoga de la manera como lo hacía Jesús. Esta pregunta también ponía en duda el origen santo de Jesús, pues al plantearse hijo de María, no se hablaba de su concepción sobrenatural a través del Espíritu Santo, sino que se señalaba el hecho de que Jesús era producto del hecho de fornicación.
el cuestionamiento en palabras más venezolanas, decían como que ¿quién se creía que enseñaba como si viniese de Dios, cuando aquí vemos que están sus hermanos? Fue insistente el menoscabo de la persona de Jesús en su tiempo. Si nos colocamos en las sandalias de Jesús, nos hubiésemos visto envuelto en una situación crítica, porque no en vano Jesús tuvo que salir de Nazaret. La incredulidad era mucha. La respuesta impactante del Señor Jesús. Jesús hace una reprensión delante de una confrontación incrédula. Jesús hace una reprensión fuerte. Expresar que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra es una idea ofensiva, porque señalaba a los locales, aquellos que conocieron a Jesús desde pequeño, que vieron su crecimiento, los señalaba de ser incapaces de reconocer a un enviado de Dios y a un profeta de entre ellos mismos. Colocaba en un escalón más arriba aquellas personas que no eran de Nazaret, que eran foráneos. Ellos quedaban delante de los foráneos como unas personas que carecían de discernimiento espiritual. Y el Señor va más allá. No es nada más entre los locales, nuestros vecinos, sino también entre los parientes y su casa. No era nada agradable para los galileos escuchar este refrán proverbial, a sabiendas que Isaías en el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Está hablando del norte y del sur de Galilea. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y verdaderamente la luz resplandeció, pero ellos desvirtuaban las palabras de Isaías. La luz resplandeció, pero ellos no la asumieron. Y dentro del contexto bíblico, la luz como símbolo, como ícono, hace referencia a salvación. Ellos vieron la salvación y la rechazaron. Los de la propia tierra de Jesús, sus convecinos, sus parientes, no hacían honor a este texto mesiánico del profeta. Esto viéndolo desde un punto de vista de la humanidad de Jesús, como un nacional israelita criado en Galilea de los gentiles, pero visto desde la deidad. Cuando nosotros nos vamos a nuestro entorno hoy día, a nuestro contexto del año 2022, hemos de entender que la creación de Dios también es su tierra. Y sin embargo, hoy muchos cuestionan a Dios y le rechazan. A pesar de la oposición, Jesús no se detuvo. Cuando nosotros leemos lo siguiente que sucede, que lo encontramos en el capítulo 6 de Marcos, a partir del versículo 6b hasta el 13, encontramos lo siguiente: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos,
y les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no llevaran 2 túnicas. Y añadió: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y a propósito del lema que hemos acentuado en este año para la gloria de Dios, Jesús no se detuvo y avanzó enviando a sus discípulos. Y esto nos muestra lo siguiente. En el texto que estamos reflexionando, del capítulo 6 de Marcos, del versículo 1 al 6, Jesús le dio ejemplo vivo a sus discípulos, a los que envió de 2 en 2 a predicar. Jesús mismo salió de la aldea de Nazaret sin hacer muchos milagros y sorprendido de la incredulidad de ellos. Y esto lo podemos ver en nosotros en las instrucciones que les da a sus discípulos cuando les dice: si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Marcos 6:11. Jesús les dio el ejemplo en Nazaret. Eso es un aprendizaje significativo. En torno a esto, también les revela una verdad. Les dice que en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos que le rechazaron, para aquellos que rechazaron a sus discípulos. Marcos 6:11. Y esto debió impactar mucho la mente de los discípulos de Jesús, quienes recién habían salido de Nazaret y habían visto el rechazo contundente hacia Jesús en la sinagoga. Y no solo eso, sobre todo debió haber causado un impacto en Simón, al que Jesús llamaba Pedro, y en Andrés su hermano, porque ellos eran pescadores de Galilea. Ellos eran pescadores de Galilea. Jesús dejó un ejemplo para los discípulos que nos alcanza hoy a nosotros, y es que su obra no se detiene. Él no se detuvo a pesar de la confrontación y la malversación de su reputación por parte de los principales religiosos locales, independientemente de las desavenencias que le dejara el mundo, que ya Jesús sabía que iban a suceder, porque más de una vez le reiteró a sus discípulos que iba a ser tomado, iba a ser muerto y sepultado, y que luego resucitaría. A pesar de esto, Jesús cumpliría su misión encomendada, pero también nos deja ver una verdad compleja y delicada, y es que rechazar a Jesús no solo tiene implicaciones futuras en el ámbito espiritual, sino también tiene implicaciones en el presente, en el ámbito espiritual y material. Porque el texto nos dice que debido a la incredulidad en Nazaret, Jesús no hizo milagros. Y esto debe dejarnos a nosotros una reflexión hoy. En nuestras casas, en nuestras familias, cuando somos señalados, vituperados, humillados, despedidos
abandonados por nuestros amigos de la infancia, y nos causa algún desánimo y nos llega de repente ese pensamiento: mejor dejo esto para llevar la fiesta en paz. Acordémonos de la oposición que tuvo el Señor y del ejemplo vivo que les dejó a sus discípulos. Recuerdo que los discípulos del Señor le dijeron una vez: hemos dejado todo por seguirte a ti. Y Jesús les dijo: te aseguro que vas a tener muchísimos padres, muchísimos hermanos y muchísimas hermanas. Esto nos deja a nosotros claro que juzgar mal a Dios es un error grave. Hoy día, en medio de la pandemia, nosotros podemos ver familias que han perdido vidas de seres queridos. En algunos ese dolor los ha llevado como a buscar conocer un poco de Dios, pero en otros los ha llevado a rechazar al Señor, a cuestionar a Dios. Produce un malestar tal que los lleva al ateísmo extremo. Y en una sociedad que divaga precisamente entre el ateísmo y el rechazar a Dios, o el tomar a Dios deliberadamente: yo te voy a obedecer como yo te diga, no como tú me digas. Vale la siguiente pregunta: ¿por qué vamos a cuestionar a alguien a quien no reconocemos como Dios? ¿Por qué vamos a culpar a quien no reconocemos como Dios? Una actitud coherente o un pensamiento coherente con esa actitud, con esa idea atea o con esa idea de rechazo al Señor, es decir: bueno, se murió, pasó lo que pasó. Pero cuestionar a Dios deja en evidencia que muy en lo profundo del ser humano, sea ateo o un audaz rebelde, hay una pequeña conciencia de que hay un ser supremo, todopoderoso, que lo creó, al cual en lo más profundo de su corazón le tiene temor. Juzgar negativamente a Dios es un error. Santiago en su epístola exhorta a las tribus de la dispersión que no cometan ese error. Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, 16, 17 lo dice Santiago dentro de un mensaje donde algunos aparentemente pensaban que las tentaciones que tenían venían de Dios. Las tribus de la dispersión estaban viviendo un momento muy difícil de opresión en las ciudades del Imperio Romano. Otro punto es cuestionar a Dios por las consecuencias de nuestras acciones pecaminosas. No podemos huir cuando hemos pecado, bien sea accidentalmente o bien sea intencionalmente. No podemos huir de las consecuencias. David se tiró en el piso y ayunó y sufrió las consecuencias de su pecado. Y cuando llegó anciano, sufrió las consecuencias de su pecado. En su casa reinó el pleito y la guerra entre sus hijos. Mucho se cuestiona a Dios diciéndose que Él, sabiendo que el hombre iba a pecar, permitió que pecara y no le advirtió. Pero pasan por alto que Dios
que conoce todo de manera previa, a sabiendas que el ser humano le iba a traicionar y que iba a incursionar en la historia, una triste historia de tradición y rebeldía contra Dios, aún así Dios lo creó. Y no solo lo creó, sino que tanto lo creó y simultáneamente puso en marcha un plan para rescatar al ser humano. ¿Qué más misericordia que esa? ¿Qué más benevolencia que esa? La importancia de la confianza en Dios. Es importante confiar en Dios. Dios es el Dios de la sencillez. Dios no se guía por las apariencias como lo hace el mundo y como muchas veces nosotros mismos erramos en ello. Dios no se plantea para el espectáculo ser aplaudido y cantársele aleluyas. Dios trabaja con propósito y lo hace desde aquellos que menos llaman la atención. Moisés el tartamudo, que tuvo que valerse de su hermano para poder dar un mensaje. Pedro el pescador. Jesús el carpintero. Pablo de Tarso, el hombre de mínima estatura, de voz frágil, le acusaban los corintios. Y así sucesivamente nosotros vamos a ver personajes relevantes en la historia de la Biblia, los cuales Dios utilizó poderosamente, pero no para exaltar y venerar al ser humano, sino para que el ser humano le reconociera, le conociera y fuera partícipe de la salvación del único y verdadero Dios. De manera que el Señor no actúa ni por capricho ni por orgullo. Muchas personas, cuando escuchan del Evangelio, consideran que la acción de creer es algo minúsculo. No están de acuerdo en que solamente con creer en el Evangelio y en Jesús y reconocer a Dios sea una cuestión de salvación. Hay que hacer algo más. Por algo existen sistemas religiosos que agregan a la fe complementos o ayudas en obras de caridad y etcétera. Cuando la asistencia a los hermanos, a las personas necesitadas, más bien es una obra de la fe. Es una obra que hace a la fe viva. Mucho menos piensan que creer, solamente la acción de creer pueda promover alguna maravilla de Dios, algún milagro de Dios. Y esto es un error. El primer milagro que nosotros observamos hoy día, cuando una persona cree en el Señor y en su Evangelio, es su conversión, su cambio radical de mentalidad, de estilo de vida al pecado, a una mentalidad de justicia. Aquí hay hermanos que han creído en el Señor a los 50 años. Ustedes saben lo difícil que es cambiar la mentalidad de un hombre de 50 años que está seguro de la experiencia que ha tenido en la vida, de lo que ha leído y de lo que ha hecho. Solo lo hace Dios a través de su Evangelio. Esto último nos dice que donde hay fe en Dios, el Señor actúa poderosamente sin ton ni son. Aquel que cree en el Señor, Dios actúa inmediatamente en él y empieza un proceso de regeneración. Pero esto no quiere decir que cuando nosotros creemos en el Señor y ponemos la fe en Él, nosotros tenemos a Dios por esclavo.
y que todo lo que pidamos, Él debe aprobarlo. Debemos recordar que cuando creemos en Dios y colocamos la fe en Él a través de Cristo, entramos de lleno en el propósito de Dios. Nos embarcamos en un proyecto y entramos en una guerra sin cuartel contra el pecado y contra las filosofías del mundo y contra aquellos que operan contra la obra de Dios en el mundo. Todo lo que pidamos, amados hermanos, en oración, en ruego y en clamor, siempre va a estar enmarcado dentro de la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Cuando Jesús fue a sanar a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga, un principal de la sinagoga, imagínense ustedes eso, un principal de la sinagoga, podemos nosotros compararlo con un pastor de una iglesia. Y ese hombre, parte de la élite que rechazaba a Jesús, fue a buscar a Jesús para que sanara a su hija. Y en esta historia entrelazada con la mujer que tenía el flujo de sangre, nos enseña que tener fe en Dios, creer en Dios, mueve verdaderamente a Dios para bendecir la vida de las personas. En Marcos 9, del versículo 14 al 29, nosotros podemos ver la historia de un muchacho que estaba azotado por un espíritu impuro y los discípulos no habían podido despedir a ese espíritu impuro. El muchacho estaba endemoniado y los escribas discutían con los discípulos. Cuando Jesús llega, lo primero que le dice a sus discípulos, lo que los reprende es por su incredulidad. En Marcos 9:19 podemos leer esto. Y cuando el muchacho cae botando espumarajos, que muy probablemente el padre se preocupó, se angustió en ese momento, le dice a Jesús que tenga misericordia y que les ayude. Y Jesús solo le responde: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Y el padre del muchacho no vaciló en reconocer parte de su incredulidad y pedirle a Jesús que le ayudara en eso, le ayudara a superar su incredulidad. Uno de los mayores beneficios milagrosos que otorga la fe en Dios es la justificación del ser humano, no por obras sino por la fe, así de sencillo. Pablo coloca de ejemplo a Abraham, que sin ley mosaica, sin Pentateuco, fue justificado por Dios a través de la fe, a través de creer en la palabra de Dios. La importancia de la confianza en Dios radica en que sin fe es imposible agradar a Dios. No creamos que dudando del poder y la soberanía de Dios veremos grandes cosas en nuestra vida. No lo vamos a ver si dudamos del Señor, sino que más bien haciendo así vamos a marchar cuesta abajo en nuestra vida espiritual. La única manera, hermanos, de una iglesia, de nosotros como iglesia, ser indetenible y avanzar en la misión encomendada es a través de la fe, de creer contundentemente en el poder de Dios y mantenernos firmes y con paciencia, observando la esperanza en el Señor. ¿Y por qué la paciencia? Porque debemos tener paciencia en las tribulaciones. Vale preguntarnos hoy día, ¿qué tanto creemos cada uno de nosotros en el poder y la soberanía de Dios en medio de las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo en Venezuela? En algún momento decimos: oye Dios, tú a mí no me quieres porque me tienes aquí todavía, o porque me falta el pan en la nevera. Y esto es una pregunta a reflexión personal.
Y esto nos lleva a un último punto, y es que Dios se impresiona de la confianza del creyente. Hermanos, cuando usted tiene fe, cuando usted cree completamente en el Señor, usted está impactando a Dios. Y algunos pudieran decir, bueno, pero ¿cómo se puede impactar al Supremo, al Omnisciente, al Omnipotente, al Todopoderoso, al Altísimo? Pues el Señor nos los deja ver en su palabra. Realmente a Dios le impacta la fe de sus siervos en Él, porque son personas que viven para ser fieles, leales y obedientes al Señor. No solo se impresiona, sino que actúa en favor de la fe de sus siervos y actuará en la medida de nuestra fe en Él. Y así el Señor se nos presenta a través de su sagrada palabra. Y en el capítulo de Job, cuando aquel ángel que no gustaba de los seres humanos se le acerca a Dios, el Señor les dice: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Ustedes saben qué está haciendo el Señor allí? Está presentando complacencia para con Job. Está impresionado de la fe de Job y reta a este ángel para probar a Job. Y Job es probado. Y aún así, Job, en medio de la prueba, demostró que ni en la peor de las miserias él iba a proferir palabra impura contra Jehová. Y eso lo podemos ver cuando su esposa le dice: oye, maldice a Dios. Y él le dice: mujer fatua, yo no voy a hacer eso. Y nosotros vemos que luego de ello, luego de toda esta gran prueba, vemos que Dios restaura contundentemente a Job. En el capítulo 42:10, la palabra nos dice que cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Las aumentó al doble. El desarrollo del ministerio del Señor Jesús en un principio, hermanos, estaba orientado exclusivamente a los israelitas. Sin embargo, en medio del desarrollo de su ministerio, el Señor operó a favor de dos gentiles. ¿Por qué? Porque si Él expresa, de hecho, cuando Él envía a sus discípulos, lo envía es hacia los israelitas y les dice que por pueblo de gentiles no anduvieren. Y nosotros vemos en Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13, que a Jesús se le acerca un centurión romano. Ustedes deben conocer este episodio. Y el centurión romano se acerca y le dice: Señor, yo tengo a mi siervo enfermo, por favor, sánalo. Y Jesús le dice: vamos a tu casa. Y el centurión le dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero yo también soy hombre de mando, y cuando yo ordeno que se haga algo, se hace. El impacto de Jesús fue decirle a sus discípulos que ni aún en Israel había hallado una fe como la de ese centurión. Y le dijo al centurión: vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Otro evento: Jesús andando por Tiro y Sidón, se le acerca una mujer cananea, insistente, rogándole que sanara a su hija. Sus discípulos estaban fastidiados: despídela ya. Y el Señor Jesús le dice, a modo de refrán: no es bueno que los perros coman
de la comida de los hijos. Y la mujer le dice: Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y la respuesta del Señor Jesús hacia esta mujer fue: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Hermanos, esto es una exhortación a creer, a entregarnos a Dios a través de la fe en Cristo Jesús. La fe no es una cuestión de positivismo o una actitud de optimismo. No se crea eso, hermanos. El cristiano que está claro sabe que su tránsito por este mundo es un problema. No puede haber optimismo ni positivismo en eso. Lo que hay es fe y esperanza. Esto es un error, concebir la fe de esta manera, porque tarde o temprano la persona que la concibe y la practica de esta forma va a dar traspiés en su vida de fe y en su desarrollo espiritual. No va a obedecer a Dios con el poder del Espíritu Santo. La fe en Dios es una cuestión de convicción, porque se cree en la obra de Dios a través de Cristo. Se le da todo el crédito. Es un asunto de conciencia, porque tenemos presente en nuestras vidas quién es Dios. Y es acción, porque nuestro accionar diario, nuestra forma de vida, en todo lo que debemos hacer, lo hacemos con la plena convicción y conciencia de que Dios tiene el control de todo, posee total soberanía. Y una iglesia que avanza en la fe, fortaleciéndose en la confianza y en la paciencia en medio de tiempos de angustia, no lo hace mediante declaraciones ni decretos metafísicos de carácter optimista y positivista, ojo, sino que lo hace con la plena conciencia de que Dios es fiel totalmente y es poderoso para vencer la adversidad y cumplir sus promesas dentro del propósito que se ha trazado a través de sus hijos. Es decir, en medio de la tempestad, de la intemperie, la iglesia avanza a paso de vencedores. Amén. Queda de nosotros, hermanos, examinarnos y revisar bien cómo estamos concibiendo nuestra fe en el Señor y preguntarnos: ¿concibo la fe como un enfoque vacío fundamentado en el positivismo, o lo asumo como la convicción y la certeza de lo que Dios ha manifestado en su palabra? Una cosa es creer y otra cosa es una actitud positiva. Creer es una acción concreta y objetiva, porque cuando creemos también confiamos, y solo nos puede mover de allí alguna infidelidad de aquello en que confiamos. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. De manera que la confianza será invariable a pesar de las adversidades. Vamos a confiar en Dios independientemente de lo que suceda en nuestra vida. En cambio, la actitud positiva es algo subjetivo, es algo que puede variar. ¿O no han escuchado cuando una persona viene un poquito como de mal humor, una persona que todo el tiempo está con esa actitud optimista y positiva, y viene el otro y le dice: te levantaste hoy con el pie izquierdo? Entonces, en la fe, en el creer en Dios, hay estabilidad espiritual y estabilidad personal. Invito al pastor Tomás Azócar para que ore para finalizar, y espero, hermanos, que este mensaje de hoy haya edificado sus vidas y haya fortalecido nuestra fe. Amén. La Primera Iglesia Bautista de Cumaná presentó Momento de Predicación,
Un encuentro vital con la palabra de Dios. El púlpito de la Primera Iglesia Bautista de Cumaná.